11:45 y hablábamos de actualidad furiosa, y es porque furia es una de las reacciones que ha provocado la marcha atrás del Tribunal Supremo en la sentencia relacionada con las hipotecas. Para explicar un poco mejor qué ha ocurrido con este tema, contamos en estudios con la presencia de Ignacio de la Vega, socio del bufete de la Vega Feliciano, para que nos aporte más información sobre este respecto. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Yo bien, pero muchos usuarios están bastante enfadados sí. con esa marcha atrás sin precedentes por parte del Tribunal Supremo. Vamos a poner un poco en situación a nuestra audiencia. El pasado jueves salía una sentencia que favorecía a los propietarios de hipotecas o personas que habían suscrito una hipoteca con su entidad bancaria, diciéndoles que había una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo en la que el banco se tenía que hacer cargo de determinados gastos. Sí, correcto. El impuesto, vamos a ver, es una cuestión un poco compleja porque digamos que son competencialmente distintos, pero no lo son. Voy a intentar, tú sabes, Alicia, que estos temas son siempre súper farragosos y tú sabes también que yo siempre intento explicarlos de la forma más sencilla, ¿no? Como me gustaría explicarlo a mí, pero hay cosas que son hasta muy difíciles de bajar a un terreno normal. Pero bueno, vamos a ver. Aquí había una cuestión, para no irnos muy atrás, ¿no? Porque los abogados siempre hablamos mucho, así que tú me paras cuando quieres, que para eso hay confianza, que para eso somos amigos y nos conocemos. Perfecto. Pero vamos a ver, aquí todo viene efectivamente del tema de las cláusulas suelo. Cuando quedan las cláusulas suelos más o menos determinadas, que también costó un parto y que parecía que el niño salía de nalgas y al final acabó saliendo de cabeza, pero costó mucho, vinieron los otros gastos. ¿Cuáles son los otros gastos? Pues los gastos notariales, los gastos registrales y lo que se llama el ITPAG, que tiene un nombre, una abreviatura muy fea, que es Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En este caso, son la parte de actos jurídicos documentados. Bien, entonces los usuarios dicen, hombre, si ha habido una cláusula abusiva, como es la cláusula suelo, ¿qué pasa con estos gastos? Que a mí tampoco me interesa. Siempre hablamos, ojo, de la escritura de hipotecas, nunca hablamos de la escritura de compraventa. Lo que pasa es que, claro, como el préstamo hipotecario normalmente, vamos a decir mayoritariamente, va unido a una compraventa, la gente a veces se confunde. No tiene nada que ver con la escritura de compraventa. Hablamos siempre de la escritura que hace el vínculo entre el banco y el particular para que le preste ese dinero y que se hipoteca esa casa que se está comprando. Entonces, se queda con esa duda. ¿Qué pasa ahora con los gastos notariales, los gastos registrales y el impuesto de actividades? Entonces, bueno, pues se eleva al Tribunal Supremo en marzo del 18, o sea, hace nada, el otro día. Y entonces la sala hizo algo que no era del todo ilógico. Es decir, a los abogados no nos beneficiaba, pero por lo menos estaba fundamentado. Que era decir, vamos a ver, ¿a quién le interesa que esté registrado en el registro de la propiedad una hipoteca? ¿Al banco o al usuario? Pues al banco, sin duda, porque eso le da garantía luego, si falla, de poder reclamar. Tienes la fuerza detrás de un título registral. Bien, pues entonces el obligado es el banco, correcto. ¿A quién le interesa que esté escriturado? Estoy resumiendo todo y poniéndolo muy sencillito, ¿no? Porque para que nos comprendan, ¿no? Porque los compañeros o los juristas que me verán dirán, pero hombre, es que no es tan sencillo. Correcto, pero bueno, estamos intentando que... Es un cursito rápido. Exacto. Entonces, ¿a quién le interesa que esté en una escritura pública? Dice el Tribunal Supremo. Hombre, pues ahí sí le interesa a los dos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales del contrato hipotecario es que sea en escritura pública. Es decir, que esté hecho con un fedatario público o con un notario. Bueno, pues entonces, mitad y mitad. ¿A quién le interesa? Y aquí es donde viene el quid de la cuestión. ¿A quién le interesa el tema de los impuestos? Pues el Tribunal Supremo entiende, curiosamente, que esas tres cláusulas en las que se le impone al consumidor son nulas porque, no por una cuestión, sino porque son, como dice la Ley de Consumidores y Usuarios, son cuestiones que ha impuesto el banco sin contar con el usuario, que no han podido ser negociadas, que se han impuesto. Entonces, al ser impuestas y no teniendo exclusivamente la obligación de aceptarlas el banco, son nulas, es lo que lleva esa nulidad. Pero con el impuesto pasa una cosa, y perdona, para que lo entendamos. El impuesto dice, oiga, es que aquí ya hay una contradicción legislativa, porque la ley me dice que está obligado a ese impuesto el interesado. Eso queda un poco, ahí sí podríamos decir, oiga, pues el interesado es el banco para lo que sea. Pero el reglamento, que como decía Napoleón, deja que los demás legislen, que yo hago los reglamentos, el reglamento sí deja claro que es el consumidor. Entonces, en la sala civil... Ojo, la Sala Civil del Tribunal Supremo dice, entonces, mitad del notario, el registro lo paga el banco
y el impuesto lo paga también, no porque yo crea que tiene que ser así, sino porque me lo dice la ley, tiene que ser el interesado. Y le carga, digamos, también siempre en términos coloquiales y tal y cual, si estuviera en un juicio diría y con el debido respeto y todo eso, y le carga el muerto, por así decirlo, a la sala de lo contencioso, porque dice, como viene diciendo la sala del Tribunal Supremo de lo contencioso, el interesado, el que marca la ley es el usuario. Y yo creo que aquí hay un poco de no sé qué, que no sé cuánto, que el otro día la sala de lo contencioso dice, sí, efectivamente, nosotros hemos dicho que es el usuario porque efectivamente es lo que pone el reglamento y efectivamente ha sido nuestra doctrina todos estos años. Pero viéndolo bien, es que nosotros creemos que ese precepto es ilegal y por tanto lo anulamos ese precepto y entonces consecuentemente el obligado es el banco y entonces es cuando viene todo este desastre que viene después. Porque la primera reacción es, digamos, positiva para los intereses de los usuarios, que es que bancos y cajas presentan un comunicado común diciendo que aceptan esa sentencia. Un importe que, si no me falla la memoria, rondaría en torno a los 25.000 millones. Un disparate auténtico, pero acatan la sentencia. Menos de 24 horas después, el Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo y dice, un momento, señores, vamos a pensárnoslo un poco más. ¿En medio qué ha ocurrido? Pues hay un desplome en la bolsa de los bancos, hay muchas críticas precisamente por ese precepto que tú dices que viene a poner en cuestión una ley que sí que se está aplicando, calificándola de que es ilegal, por decirlo de alguna forma. Y pues con estas decisiones polémicas lo que pasa siempre, que empiezan las manifestaciones de la manipulación, las de uno, los de otro. A niveles jurídicos, en realidad, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo? Mira, Alicia, a niveles jurídicos, yo en mis 18 años que llevo ejerciendo no había visto esto nunca. A niveles jurídicos, vamos a ver. Porque se enmienda a sí mismo. Claro, vamos a ver, a niveles jurídicos yo el problema que veo es el siguiente. Al mundo jurídico le pasa justo lo contrario que al mundo periodístico. El mundo periodístico va demasiado rápido y el mundo jurídico, por seguridad jurídica, va demasiado despacio. Entonces no se entiende, no había ninguna prisa. Los ponentes de esa sentencia, que por cierto no es una sentencia que tiene un voto particular contrario a la misma y un voto que no es ni contrario ni a favor, pero es también específico, de los 5 magistrados que están, hay 2 que no lo tienen tan claro, o sea que en sí ya es polémica, precisamente por lo que se iba a producir, por la reacción que iba a tener y porque en un sentido o en otro, es decir, vamos a ver, en derecho, como se dice normalmente, el papel lo aguanta todo y en derecho más. Está claro que hay una serie de normas, pero para eso estamos los juristas, ¿no? Para darle interpretación. Entonces, cualquiera de las 2 decisiones debería haber sido consultada, que por eso había tiempo, que no tenía que salir por narices el 18 de octubre, no había un plazo, no había prisa. Debería haber sido consultada al Pleno por la importancia que tenía. Y ahí, en todo caso, el presidente del Tribunal Supremo decidir en petit comité, en privado, no de manera pública exacto, y notoria. si lo llevaba al Pleno. Lo que no tiene ningún sentido y lo que da mucha inseguridad jurídica y lo que a los juristas nos tiene preocupados, más allá de que se dé la razón a los usuarios, a los bancos, es esta situación. Es decir, es que ahora se vayan a reunir para ver, en realidad la nota textualmente, que la tengo por aquí, viene a decir para ver cómo se desarrolla. No viene a decir que no vaya a ser válida, tampoco viene a decir que vaya a ser válida, sino una revisión. Exacto. Entonces, yo no sé ni siquiera qué encaje jurídico podría tener. O sea, estamos a la espera, muchos juristas, para ver dónde encajamos esta reunión del plenario sobre una sentencia que ya se ha publicado, que no es que esté en fase de ponencia o en fase de turnarse, no, es que está publicada. Entonces, digamos que es una situación novedosa para todos y sobre todo paralizante para los bancos, que yo en su sentido los entiendo. O sea, oye, pues yo no voy a dar hipotecas hasta que no sepa. No hay nada peor en un país que una inseguridad jurídica. O sea, no hay nada peor que la inseguridad jurídica, solo la inseguridad política. Y sin meternos en demasiadas historias, pero es evidente que estamos en una situación de inseguridad jurídica, pues lo que parecía que tenía un pie muy asentado era la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, esta reunión nos deja un poco descolocados a todos. Arenas movedizas un poco, ¿no? Sí. Vamos a ver, es entendible. O sea, es entendible porque hay... Pero por la magnitud también. Por la magnitud, pero digamos, si
Nadie discute que a lo mejor sea un tema que no se pueda tratar solo en una sentencia y que habría que haberlo llevado al plenario, aunque es verdad que tiene difícil encaje jurídico llevarlo al plenario así por sí, pero también creo que tiene poco encaje jurídico lo que han sacado. La prueba está en que no nombran ningún tipo de artículo en la nota, es una nota muy escueta y muy simple. El problema está en que hay veces que el orden de los factores se altera el producto, y aquí, si esa reunión hubiera tenido lugar antes de la publicación de la sentencia y la sentencia hubiera sido, para también resumirlo y decirlo de forma coloquial, favorable a los bancos, o lo que la gente entiende que es favorable a los bancos, pues ahí hubiera tenido un poco de hubiera tenido más sentido y más fuerza, y ahí simplemente pues los usuarios hubieran puesto el grito en el cielo, hubieran llevado al Tribunal de Justicia Europeo, en fin, hubiera seguido el desarrollo jurídico normal. Pero esto, digamos, por así decirlo, que cambia un poco, nos deja un poco desconcertado con las reglas de juego hasta los juristas. Claro, porque ahora mismo cualquier cambio en el sentido de la sentencia será cuestionado, ya no legalmente hablando, sino ética y moralmente hablando por la sociedad, desde el punto de vista de que siempre está esa argumentación de la presión de los poderes, claro, vamos a ver, económicos, por decirlo de alguna forma, que ya no hay una imagen de limpieza, transparencia e imparcialidad. Claro, es que lo que es curioso es que yo, a lo mejor por mi profesión, a lo mejor por lo que he visto, a lo mejor por tal, cuando la gente se ensaña con el Poder Judicial, a mí me parece que es de los mejores poderes que funcionan en España. Lo digo con total tranquilidad, y las personas más honestas que conozco son jueces, tienen sus cosas, pues, como todos, pero sobre todo los que no se les ha colocado en los ámbitos superiores, ¿no? Sino los que lo sacan por oposición. Me parecen, toda la gente que conozco, todos honrados, más allá de que, por supuesto, muchas veces fallen en contra, pocas, gracias a Dios, no es broma, pero fallan en contra de uno. Pero más allá de eso, me parecen gente muy honrada y muy vocacional, y que lo hacen relativamente bien. Y son gente que se la han jugado, para poner un caso reciente como el de La Manada, aguantando una serie de acusaciones disparatadas. Son gente que se le están jugando, como el caso de Cataluña, como es el caso del juez Llarena. O sea, son gente que están dando literalmente la vida y la de los suyos, porque las amenazas van a sus hijos, la amenaza va a sus mujeres, las amenazas van a sus esposos. En el caso de Navarra, que había una magistrada. Y a pesar de eso se mantienen porque lo creen y porque, oye, luego lo lees, puedes estar de acuerdo o no, pero está fundamentado. Entonces, esto, digamos, que empaña todo ese difícil trabajo que han hecho un poco las instancias de abajo. Y vamos a ver, porque igual simplemente, igual la matización no es tanto, pero desde luego lo que sí habría que decirle a los oyentes, y lo que sí habría que tener claro, es que de momento hay que tener un poco de cautela. O sea, yo ya empezaba a sacar todos los expedientes de las cláusulas suelo que teníamos en el despacho, para, en los casos que cupiera, porque no caben todos, lógicamente, cuando la demanda ya está interpuesta y cuando ya ha sido el juicio, cuando ya está señalado, cuando ya han contestado, en fin, hay una serie de plazos donde ya no cabe. Se ha puesto la demanda y está ya contestada, pues no cabe cambiarla, o si tienes ya una sentencia. Pero para los casos donde sí se podía, empezábamos ya a trabajar, y nos ha dejado un poquito ahí parados. Vamos a explicar un par de cosas fáciles, es decir, bueno, fáciles en comparación. Lo importante de esta sentencia es la sentencia en sí misma, por el hecho de crear jurisprudencia. Para la gente que no está familiarizada con los términos jurídicos, ¿qué significa ese precedente? ¿Qué significa la jurisprudencia? ¿En qué se basa? La jurisprudencia, como tal, la fuente del derecho es la ley, las costumbres y la jurisprudencia, ¿no? En la jurisprudencia como tal, los abogados siempre decimos, según dice la pacífica jurisprudencia, entonces llamamos jurisprudencia a todo lo que nos interesa, ¿no? Pero la jurisprudencia que de verdad crea norma, porque es el Poder Supremo, es el que controla al legislativo, el que dice eso no se ajusta a derecho, es la del Tribunal Supremo. Y bueno, y la del Tribunal Constitucional ya no hablemos, ya no es que siente jurisprudencia, es que directamente hay que cambiar el precepto cuando es inconstitucional. O sea, todavía tiene un poder mucho mayor, ¿no? Mire, esto va en contra de lo que dice la Constitución, pues por ejemplo, cualquier disparate que se nos ocurra, ¿no? O sea, en la playa, a una comunidad autónoma, la playa solo puede entrar mujeres y no pueden entrar hombres. Bueno, eso va en contra de la Constitución y se cambia directamente. Bueno, pues la única que puede es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Entonces, tiene una fuerza impactante. El Tribunal Supremo lo hace, y de hecho, por ejemplo, en otros ámbitos no tan mediáticos, como puede ser el ámbito de la jurisdicción social,
conocida como jurisdicción laboral, pero vamos, la jurisdicción social. Incluso cuando van a cambiar el criterio, ese mismo día salen 4 sentencias sobre ese mismo asunto, para que ya, eso sí que ya, a partir de ahí ya es lo que se llama pacífica jurisprudencia, ¿no? Que bueno, que en realidad con una no puede contradecir todas las demás. Pero con esto la gente puede hacerse una idea que tiene una relevancia importante, hasta el punto que en realidad la única que puede cambiar sus resoluciones es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Porque ese sí que viene puede cambiar un poco lo que dice, porque está por encima. Pero bueno, para que nos entendamos, está por encima, ¿de acuerdo? O sea, no es técnicamente correcto, pero en el imaginario sí se puede decir que es así. Y eso, que, por cierto, el Tribunal Europeo se ha interesado por esa reunión. Claro, es que el Tribunal Europeo ya tuvo que intervenir, porque por eso, como te explicaba al principio, cuando pasó toda la problemática de las cláusulas suelo, uno de los aspectos que no quedaban claro era cuándo se podía empezar a reclamar esa situación. Porque el Tribunal Supremo había dicho que desde la notificación de su sentencia. Y eso no tiene mucho sentido conforme al concepto de nulidad. Entonces los usuarios se reclamó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que lo lógico es desde, si es nulo el precepto, es desde que se firma, porque no tiene sentido que, oiga, no ha sido nulo durante 2 años, desde el 13 hasta el 17 que salió la sentencia, o 4. No, si es nulo, es nulo. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a los usuarios en el sentido de que comenzaba cuando se habían realizado los contratos. Y yo creo que ahora está diciendo, madre mía, estos españoles me van a volver a dar problemas sobre este tema. Bueno, ¿qué cabe esperar ahora? No lo sé. Sinceramente no lo sé. O sea, es una situación tan novedosa que podría aquí enrollarme y soltarte un rollo jurídico sobre... Pero es una situación que si se ha hecho es porque realmente... Vamos a ver, realmente lo problemático es, y es lo fácil, es efectivamente meterles un palo. Pero es que era tan sencillo como decir, oye, al presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de lo Contencioso, que es la que la ha sacado, decirle, oye, ojo, que va a salir esta sentencia. Mira, a ver, vamos a publicar esta sentencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacemos? Porque eso a lo mejor no hubiera evitado el caos, pero sí se hubiera atenuado, se hubiera sabido, los bancos podrían hacer otra cosa. Y ahora lo que cabe esperar es que o se ratifique de alguna forma. Desde luego, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que la cambien. Ahora lo que habrá que hacer es la interpretarán. Y yo entiendo que la interpretarán a la baja. De algún modo la interpretarán a la baja. No sé cómo lo harán alguna filigrana jurídica que los juristas leeremos para ver si por lo menos han hecho el paripé bien o no. Yo creo que la van a interpretar a la baja y esa interpretación se llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguramente. Y esa interpretación seguramente luego vendrá posiblemente una actuación del Ejecutivo, como se hizo con las cláusulas suelo, para ver cómo se puede pagar de una forma un poco más suave. De todas formas, sí es verdad que esas fuentes del Supremo que confirmaban a la agencia EFE esta mañana la reunión. En el plenario, sí. Sí, afirmaban que era de carácter interno y que servía únicamente para analizar la situación creada. Sí, pero entonces no sé por qué sacan la nota pública. O sea, aquí si es solo para analizarla jurídicamente, se ha creado una mini alarma social innecesaria. También a lo mejor es porque ya el mundo ha cambiado y cualquier cosa sale en las redes, no lo sé. Pero si es solo de carácter interno, no entiendo... La trascendencia. Claro, porque el plenario se reúne con cierta frecuencia. O sea, no es una novedad que el plenario se reúna. Y lo normal es que el plenario, después de sentencia, ya no solo esta, sino de cualquier ámbito de lo social, o de lo civil, o de lo contencioso, o de lo penal, que cambie un criterio, o que sea relativamente importante, o que baje un grado, unas penas, por ejemplo, en el ámbito penal, lo normal es que luego en el Pleno se hable, ¿no? Eso también tiene que ver con que el presidente de esa Sala Tercera del Tribunal Supremo calificaba dentro de la nota publicada de giro radical en la jurisprudencia y de enorme repercusión económica y social ese fallo. Entonces ya estamos acotando la preocupación, ya estamos diciendo realmente, oye, es que lo que nos fastidia, por decirlo en llano, es esto. Claro. Y es donde los usuarios, los suscriptores de hipoteca dicen, o sea, cuando pago yo no te preocupa en absoluto, pero cuando tiene que pagar la banca... Claro, no, los usuarios y todos en general, o sea, es que volviendo a los elementos más esenciales, el símbolo de la justicia es la diosa ciega porque le da igual lo que pase alrededor, que es un poco lo que
Eso yo creo que es mi silla, ese ruido, dice. Puede ser, puede sí, ser. Tienes cara de... De estar oyendo cosas. De oír cosas, esa era mi silla, pero vamos, ya intentaré no moverme mucho. Pero yo creo que, como te decía, el símbolo es la diosa ciega, y el ejemplo más claro lo tenemos recientemente. O sea, lo tenemos recientemente en una comunidad autónoma donde el juez que está instruyendo una causa tan complicado era de ahí, vivía ahí, dio clases en la escuela jurídica de Collserola durante muchos años, y a pesar de ser alguien que se le tenía de ahí, pues él está aguantando carros y carretas porque es lo que cree, porque él cree que tiene que estar en prisión preventiva los políticos de ese partido, que por supuesto ni entro ni salgo ahora. Pero lo único que no le debe de importar a la justicia es lo que pase en el orden social y económico. Para eso está el Ejecutivo, pues que el Ejecutivo a partir de ahora tome las medidas oportunas, que el Gobierno suavice o que saque una ley mediante la cual se va a pagar, no lo sé, o sea, hablo un poco por hablar. Esto último sí que no es en términos jurídicos, pero la nota no ha gustado. O sea, no ha gustado ni en ámbitos jurídicos, no solo a los usuarios, no solo a la gente que ni siquiera tiene hipotecas, a los juristas, ni siquiera a los más prestigiosos, en los que desgraciadamente no estoy. pero no ha gustado porque no sabemos encajarlo. O sea, hay una sensibilidad, además es una materia que está costando mucho a la Administración de Justicia, donde se están empleando muchos medios, donde medios todavía ineficientes, porque en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el juzgado encargado de esto, el 1 de La Laguna, está desbordado, el 1 bis, que es uno creado para ayudar, está también desbordado, habría que crear alguno más, habría que directamente sí, o bajo el mismo juzgado, en el mismo juzgado poner a varios jueces, alguna función, pero no llegan, no dan abasto. Entonces, es un tema tan sensible, estar con esta incertidumbre, yo creo que ha sido un error. O sea, un error, por lo menos yo lo calificaría de error garrafal. Luego toma uno como referencia lo acontecido con el tema de las cláusulas suelo y lo que generó en cuanto a demandas y reclamaciones, y ve la ola venir, por decirlo de alguna forma. Claro. Y además la ola va a ir, es decir, se acabaron creando, intentando suavizar, que no sé si, eso sí que son números puros y duros, y los que los llevan son el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Pero sí es cierto que para intentar solucionar este problema se creó un juzgado específico en cada provincia. En Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no fue en la capital, sino en La Laguna, y ni siquiera era un juzgado nuevo, sino que a uno que existía le liberaron de todo lo demás, pero no de lo que todavía estaba pendiente, y le han dejado toda la problemática de las cláusulas suelo, y además con una reciente resolución interna también las de La Gomera, el Hierro y La Palma, o por lo menos La Gomera y el Hierro. Entonces, ahí más que nunca las cosas de Palacio van despacio. No, bueno, despacísimo. Están señalando para 2020. O sea, hay señalamientos de 2020. O sea, pero no dan para más. O sea, es que no es nada reprochable porque la máquina va bien, pero... Sí, es una cuestión de que el volumen genera esa... Los funcionarios se matan a trabajar, los jueces se matan a trabajar, los secretarios judiciales, que ahora se llaman letrados de la Administración, se matan a trabajar, pero no llegan. Nacho, gracias por explicarnos también todo este tema que a veces resulta tan confuso para los que no estamos acostumbrados a lidiar con estas cosas. Y aprovechamos tu presencia aquí para anunciar también que vas a pasar a ser un colaborador habitual de este programa. Ah, sí, lo he hecho bien, he pasado la prueba. Has aprobado, bien. Un aplauso, corto, solo mío. No, pero sí es algo que... Estaba muy nervioso. Lo he notado. Pero sí, es verdad, eso. Vamos a incorporar una sección de asesoramiento jurídico, por decirlo de alguna manera, en la que nuestros oyentes nos pueden plantear dudas y con la debida preparación podremos resolver o dar una orientación al respecto. Pues sí, para mí es un placer, porque sabes que me encanta hablar contigo, me encanta estar en la radio y me encanta el mundo jurídico, así que está todo como muy unido. Todo unido. Un beso, Alicia, gracias. Perfecto, muchas gracias por tu presencia. Este era el análisis que realizábamos de esa sentencia que ha quedado en suspenso.